las actividades van a ser en grupo, ¿sí? ¿Vale? Por ahí lo que me decías vos, que cursás a la tarde y... Ah, listo. Listo, buenísimo. Bueno, con Belén y Cami lo mismo. Por ahí les cuesta, porque ustedes tienen los mismos horarios, pero ellas para que sepan sus horarios y amoldarse a sus trabajos, ¿sí? Para que no se queden colgadas. Bien, para recapitular lo que vimos las clases pasadas, ¿sí? En realidad vamos a hacer como una recapitulación de los contenidos que estuvimos trabajando, ¿sí? ¿Quién me puede contar qué leyes estuvieron viendo? Activen los micrófonos. Violencia, sí. Violencia de género. Muy bien. ¿Qué más? La ley Micaela. ¿Qué otra ley? Uh-huh. Sí. La violencia intrafamiliar fue la primero que vieron, antes de violencia de género, ¿no? No sé, no creo que haya problema. La ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Vieron que eran los derechos. Y por último, lo que estábamos haciendo era ver la ley de educar en igualdad. ¿Sí? ¿De qué trataba esta ley? El que no pueda, que me avise por privado, siempre que digamos, esa cuestión tenga que ver con, por una cuestión laboral o lo que sea, ¿sí? Así yo después puedo coordinar para evaluarlo de otra manera o en otro momento. Sí. Está bien, muy bien encontrado, pero algo más sencillo que yo sepa, entienda que es significativo. A ver, con sus palabras. ¿De qué trata la ley de educar en igualdad? ¿Cómo? Bien, bien. Es la obligatoriedad de que en todas las instituciones educativas se realice una jornada sobre violencia de género, ¿sí? Ley Educar en Igualdad. Obligatoriedad de que todas las instituciones educativas realicen una vez al año una jornada donde se trate la temática de violencia de género. ¿Sí? Hola, profe. Hola chicos, ahora vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Esperen un segundito y ya damos inicio. Excelente.
Entendemos que también está lo que es la ley Bueno, de chicos, protección ¿me integral escuchan? de niños, jóvenes y adolescentes. Esperen que me voy a mover. Sí, pero se escuchan las dos Sí, profe. voces. Sí, Se escucha la voz de la otra profe igual. ¿De quién? A ver si Esperen que identifica. estoy De Macarena o Montserrat, una de las dos. De Monse. Sí, bueno, alguna de ellas. Sí. Vino a usurpar Casi. mi lugar de mi aula. Bueno, un segundito, cierro la puerta y comenzamos. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo están? Primero, la idea, vamos a dar esta clase repasando todos los temas en cuanto a responsabilidad y por ahí haciendo hincapié en algunas cuestiones que por el trabajo práctico que el último, vi que por ahí tuvieron unas cuestiones de fundamento y demás, entonces, pero porque se me hace que falta un poquito más de explicación. Así que por eso la idea sería, ese trabajo práctico yo, si bien lo leí, no lo evalué por esta cuestión. Sí, porque me pareció que por ahí yo no la di como completa a la explicación y bueno, con el tema de la conectividad que tuvimos y todo eso, me parecía hacer esta clase como para repasar eso y que ustedes también puedan ir evacuando sus dudas a medida que vayamos repasando. La idea sería la clase que viene hacer un trabajo práctico. Yo le voy a dar un caso, no sé si no será el mismo caso del último trabajo, pero para que puedan resolverlo, ¿sí?, en grupo y después hacer, si es necesario, algunas preguntas con respecto a este tema, ¿sí? O sea, van a tener que estudiar. ¿Alguna duda? No, está bien. Bueno, otra cosita. Los trabajos prácticos o el trabajo práctico del número 1, yo puse las notas, no sé si las pudieron ver, porque habían algunos que me parecían que sí, y después otro, no sé si era un tema de algún problema que no me dejaba ver las notas cuando yo las publicaba, después no aparecían. ¿Ustedes pudieron ver sus notas sin problema? ¿O no miraron? Sí. Creo que solo tuvieron nota los que mandaron el trabajo, me parece. Sí, yo en realidad puse a todos, igual yo tengo el control, digamos, y eso también quería decir, hay chicos que no me figuran, que me dijeron que iban a hacer grupo con tal persona y después en el trabajo práctico no figuraban, entonces están sin notas. Y sepan que si no presentan el trabajo, tienen 1. Así que por favor controlen eso, porque no quiero, digamos, que tengan un 1 cuando, de última, si lo presentan con un tiempo más tarde, igual, no van a tener una nota excelente por más que esté bien el trabajo, pero bueno, no es un 1. Porque me pasó ver que hay varios que no estaban en ningún grupo. Sí, yo, profe, por ejemplo, estoy súper atrasada, pero ahí ya te los voy a mandar a todos a los trabajos para que los corrijas. Tengan en cuenta, chicos, porque aparte, no sé si ya le informaron con otras materias que, digamos, la manera de evaluar nos dijeron que se modifica y entonces para mí los trabajos prácticos son importantes porque es una nota conceptual que también después el día de mañana ayuda a construir, digamos, la nota final, ¿sí?
creo que pueden a ver si promocionan, y si no promocionan, buscaremos la manera, pero no, digamos, para que continúen y podamos ver si pueden promocionarlo. No sé, hay un tema ahí que no, creo que no pueden. Nacho, no sé si te dijeron ya, le avisaron, como que no se pueden tomar un integrador. Sí, o sea, a nosotros nos dijeron que iba a ser el criterio de cada docente igual, Bueno, la no forma de es el evaluar. criterio de cada docente ahora. No se puede tomar el integrador, entonces mi idea era tomar el integrador, entonces ahora tengo que modificar la idea, la manera de evaluarlos, entonces vamos a tratar de hacer un poquito más de trabajos prácticos y clases, digamos, más participativas o que yo los pueda evaluar, ¿sí? Por eso la clase que viene van a hacer un trabajo práctico y además, si considero a algunos, le haré algunas preguntas respecto del tema de responsabilidad civil y responsabilidad en establecimiento educativo, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, voy a comenzar, ¿sí? La idea es, como le dije, hacer un repaso. Ese repaso vamos a empezar, o empezamos a determinar qué es responsabilidad civil, y dijimos que básicamente se da cuando una persona produce un daño y tiene que responder por el daño que ocasionó. De ahí se fueron determinando los elementos. Encontrábamos el elemento de acción, ¿sí? Que sabíamos que era la conducta humana, que tenía que ser voluntaria, que esa conducta a su vez podía ser una conducta positiva, se podía tratar de una conducta positiva o de una conducta negativa. Es decir, de hacer algo o abstenerse o de no hacer cierta conducta. Después el otro elemento era la antijuridicidad, que básicamente era aquella conducta o aquel hecho que era contrario a derecho, ¿sí? Es eso. La antijuridicidad se da cuando una conducta es contraria a lo que establece el derecho. El tercer factor, vemos los factores de la atribución. Y acá el factor de la atribución más que nada nos sirve para imputar a alguien como responsable de un hecho, ¿sí? El factor de la atribución puede ser, vimos, ¿no? En el Power lo vimos que podían ser factores de la atribución objetivos o subjetivos. El subjetivo, que es el más fácil, es determinar si la conducta era dolosa o culposa, digamos. Se representa el factor de la atribución subjetivo a través de las conductas dolosas o culposas. Por ahí, cuando yo leí los trabajos, como que algunos por ahí se confundían esta cuestión de que era dolo o culpa, ¿sí? Y básicamente es re sencillo. El dolo tenemos la intención deliberada de realizar cierta acción, ¿sí? Y no nos importa saber que con esa acción podemos producir un daño. En cambio, la culpa siempre es un actuar descuidado, ¿sí? Se llega al resultado daño por un descuido, ¿sí? La culpa puede darse de tres maneras, o en principio, ¿sí? Ay, no me sale la palabra, pero se los puede encontrar a la culpa a través de la imprudencia, la impericia o la negligencia, ¿sí? Son como las tres formas que suelen caracterizar a la culpa, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Tienen alguna duda? Vayan preguntando. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Sí, se escucha bien. Eso era todo lo que tenía que ver la guía número 1, ¿no? Sí.
trabajo Sí, de la sí. guía 1. Bueno, después venía el factor de la atribución objetivo, ¿sí? Que el factor de la atribución objetivo, acá básicamente no se tiene en cuenta el actuar voluntario de la persona, eh, sino que existe ya de por la misma situación se da que existen estos factores de atribución, ¿sí? Y son, generalmente, yo ya la había en el Power, a ver si lo tengo acá a mano, podíamos encontrar, a ver si no, pues lo podíamos encontrar como el riesgo creado que, por ejemplo, se suele dar en ciertas actividades como, a ver, si ustedes practican hockey saben que existe un riesgo en la práctica de ese deporte, que es o ligas un bochazo o un palazo y que te puede llegar a provocar algún tipo de lesión grave, ¿sí? Entonces, en ese caso siempre va a tener que responder, ¿sí? Ya sea el club o si están practicando bajo el establecimiento educativo, es el titular del establecimiento quien va a responder. Lo vamos a ver más adelante porque se consagra una responsabilidad objetiva en cuanto a la responsabilidad del establecimiento educativo. Entonces, otro factor objetivo es el deber de garantía y por último tenemos el deber de seguridad. Esos son básicamente los factores por ahí más conocidos, los factores de la atribución objetivos, ¿sí? Después teníamos el daño. El daño era el otro elemento que ustedes lo habían identificado de manera correcta en el primer trabajo, sabían diferenciar cuál era el daño patrimonial del moral y a qué se hacía referencia al lucro cesante y demás. Y por último estaba la relación de causalidad. La relación de causalidad dijimos que es esa, tiene que existir una relación entre el hecho y el resultado, ¿sí? Digamos, tiene que existir que se produce el hecho, ¿sí? La conducta sea lo que determina en el resultado daño. Y es muy importante que esté para que pueda configurarse la responsabilidad civil. ¿Hasta acá tienen alguna duda o podemos seguir avanzando? Creería que no, por ahora. Bueno, Pasa que sí. el trabajo lo hicimos hace rato, mucho no me acuerdo ahora. Bueno, a ver, esperen que... Yo sí tengo una duda. ¿Me podrías volver a repetir lo que estabas Se te mencionando? escucha despacito. Ay, no sé si me escuchas Ahí, mejor. ahí te escucho mejor. Sí. Genial. Estabas diciendo los factores de atribución. Sí. Yo fui resumiendo un poco el material y bueno, leía que el derecho justamente se dividía en objetivo y subjetivo y me quedó la duda del objetivo. No llegué a El entenderlo objetivo, del... Sí. el objetivo, por lo general, es esto que yo le decía, no se tiene en cuenta la conducta del estudiante, de la persona en sí. ¿Sí? Son factores que ya quedan establecidos, ya sea por la propia actividad que se practica, por la propia situación que se pueda representar, ya están establecidas. ¿Sí? Digamos, a ver, por eso yo le daba, por lo general ustedes van a ver cuando practican deporte o cuando llevan adelante su carrera, su profesión, van a ver que ciertas actividades que traen implícita esta cuestión de que pueden salir con algún tipo o puede producirse algún daño, ¿sí? En algún alumno, lo que sea. Entonces, más allá de tomar los recaudos posibles, ¿sí? En hockey todos sabemos
o en rugby, por ejemplo, que son deportes de contacto, ¿sí? Sabemos que se toman los recaudos, cuál es la técnica con la que tienen que hacer determinada práctica, pero sabemos que no estamos, digamos que se puede llegar a una lesión tranquilamente y que si bien no existe dolo ni culpa, o sea, no se va a tener en cuenta eso, va a tener que responder, ya sea, por eso le digo, el club o si están practicando con sus alumnos menores de edad, el establecimiento educativo, el titular del establecimiento educativo. ¿Sí? Buenísimo, ahora sí, está bien. Ahí está. Gracias. Ahí. De nada. Bueno, entonces llegamos a la parte de la responsabilidad del establecimiento educativo. Esperen que voy a poner el artículo, así lo leemos y no se me complica. A ver, ahí. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe, se ve. Sí. Bueno, a ver, se me fue. Bueno, entonces, nosotros la responsabilidad del establecimiento educativo la encontramos en el artículo 1767 del Código Civil de la Nación, ¿sí? En este artículo, si nosotros lo leemos despacio, vamos a encontrar, ¿sí?, del análisis que se puede hacer, que nos establece cuál es el tipo de culpa que se consagra para estos casos, cuál es el ámbito de aplicación, cuáles son los requisitos, ¿sí?, y cuál es el caso de los de eximientes, es decir, de no tener que responder por ese daño. Entonces, el artículo dice, el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia asegurada. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitarios. Bueno, a ver, desde este de este artículo, así, como yo le decía, del análisis, lo primero que se tiene que tener en cuenta que se aplica a todo el ámbito nacional, ¿sí? Eso, como primera medida, es decir, todos los establecimientos educativos, sean públicos o privados, se tienen que regir por este artículo. Segundo, tenemos que consagra la responsabilidad objetiva, ¿sí? Entonces, la responsabilidad que va a tener el establecimiento educativo es una responsabilidad objetiva, donde dice que el titular del establecimiento es quien responde por el daño ocasionado o por el daño sufrido por sus alumnos menores de edad. También de este análisis determinamos o podemos extraer los requisitos, ¿sí?, para tener en cuenta a la hora de si se va a aplicar este artículo o no. Y uno es el hecho del alumno dañante o el perjuicio de un alumno dañado, que se trate de un estudiante menor de edad. Esto es muy importante tener en cuenta la edad del alumno, digamos, ¿sí?
que el daño se produzca cuando el alumno se encontraba o debía encontrarse bajo el control de la autoridad escolar y que se trate de un establecimiento educativo. Estos son los requisitos que se van a tener en cuenta a la hora del análisis para ver si se aplica o no este artículo. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Tienen alguna duda? Sí, yo de nuevo, profe. La parte que Sí. dice que se exime solo con la prueba del caso fortuito. Bueno, sí. Después lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la escuela no, o el establecimiento educativo no va a ser responsable, salvo que ocurra algún hecho de caso fortuito, y que después vamos a ver qué puede ser un caso fortuito, a qué se llama un caso fortuito, o qué ejemplo podemos encontrar que haga que no tenga que la escuela responder, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá tenemos los requisitos, que son importantísimos a la hora de tener en cuenta. Pero a su vez decíamos que esa frase que decía que dice se encontraba o debía encontrarse bajo el control de la autoridad escolar, determina 3 aspectos muy importantes para que se pueda aplicar. Uno es el ámbito material, el otro es el ámbito de la extensión temporal y la extensión espacial. Es decir, quién la tiene que aplicar o a quién podría resultar responsable, digamos. La otra es en qué tiempo se da esa cuestión de ese control, cuál es el margen, digamos, cuál es, cómo se toma ese tiempo, o qué se entiende, o cuándo comienza, cuándo termina ese control. Y por último, cuál es el espacio, o cuál es, si solamente se da en el ámbito, tiene que ser en el establecimiento educativo, o puede ocurrir que se tenga que responder por otras cuestiones fuera del establecimiento educativo, ¿sí? Entonces, en cuanto al ámbito material, tenemos que básicamente decía esta cuestión: será responsable el titular del establecimiento educativo si el alumno se halla o debió hallarse bajo el control de la autoridad educativa. El alumno, ¿sí?, cuando hace referencia a esto, dice que debe hallarse bajo el control. Esto quiere decir que se va a dar en los casos que, primero, puede ser que se encuentre realizando tareas ordenadas por el establecimiento educativo, actividades extracurriculares, puede darse en la situación de viajes de estudios o viajes recreativos, pero lo que va a ser importante para determinar si es esa frase de bajo control, si todas estas actividades que le mencioné fueron organizadas por el establecimiento educativo, ¿sí? En tanto se traten de actividades organizadas y controladas por el titular del establecimiento o a través de algún profesor, ¿sí?, van a quedar alcanzados por este artículo, ¿sí? Y si se produce algún daño, el titular del establecimiento va a tener que responder. Y tenemos que determinar qué quiere decir esta cuestión de la persona, qué persona ejerce la autoridad escolar. Esas personas son el director, el maestro, toda aquella persona que sea dependiente del titular del establecimiento educativo. Esperen que voy a levantar un poquito ahí. Bueno, después tenemos el ámbito temporal. El ámbito temporal resulta, yo le decía en este Power, que la interpretación que se hace es una interpretación amplia, porque resulta difícil determinar cuándo comienza y cuándo termina este control que tiene que hacer la autoridad.
Y de las interpretaciones que fueron surgiendo de los distintos casos que se fueron dando, se llegó a establecer como principio que comienza cuando el chico, el alumno ingresa al establecimiento educativo y finaliza cuando se retira, ¿sí? Pero siempre se remarca que no puede ser estricto este tema de horario, porque puede ocurrir que, o ocurre, o sea, ustedes lo habrán pasado por ahí, de que los papás no es que van y los retiran, no sé, 5 de la tarde, por ahí algunos de los chicos quedan un rato más en el establecimiento hasta que lleguen los padres. Pero si llegase a ocurrir algo con este nene en ese lapso, ¿sí? Se entiende que va a tener que responder el establecimiento educativo porque, digamos, siguen bajo el control de la autoridad educativa, ¿sí? ¿Qué más? Ahí el seguro no es, Sí, tienen el seguro una hora antes de entrar a la escuela y una hora después de salir de la escuela. sí, por lo general sí, pero puede, digamos, igual no, si un padre se olvida una hora de su hijo, primero la madre se está divorciando de ese padre o le está haciendo algún tipo de planteo y digamos, no ocurre. Y si ocurriera esa cuestión, siempre un profesor se hace cargo del nene, lo lleva hasta la casa y demás. En materia de seguro, sí, te cubren en todo, en tu trabajo también. Tenés el seguro que te cubre digamos, en el trayecto de ida y en el trayecto de vuelta. Pero esto hace más referencia a la autoridad, ¿sí? A tener en cuenta que cuándo va a tener responsabilidad el establecimiento educativo. Y si bien hay un horario pautado de ingreso y de salida, por lo general, el de salida, por ejemplo, puede extenderse un poquito más porque es lo que suele ocurrir en la práctica. Entonces, digamos, estos son interpretaciones que fueron haciendo distintos jueces, de decir, mientras el chico se encuentre, ¿sí?, bajo el control o la autoridad bajo el control de la autoridad escolar, va a existir una responsabilidad. Después se puede analizar a nivel jurídico, un abogado y el otro van a sacarse chispa por probar que no existió o que sí existió y demás. Pero en principio ustedes tienen que saber cuál es la interpretación que se ha dado en distintos casos donde han ocurrido situaciones reales y entonces el juez se ha pronunciado de esta manera. En cuanto a el ámbito espacial, también acá determina a ver, vamos a dividir en distintos supuestos como para que se entienda. Si el daño se produjo dentro del establecimiento educativo, no cabe duda de que quien va a responder es el titular del establecimiento educativo, ¿sí? Porque el alumno se encontraba bajo el control de la autoridad escolar. Pero también se puede responder y se pueden dar otros casos donde por ejemplo, se produce un daño fuera del establecimiento educativo, no sé, practicando deportes en el gimnasio o al aire libre. Entonces, en este caso también va a tener que responder el titular del establecimiento educativo porque es, digamos, una actividad que la establece la organización educativa, ¿sí? Es una actividad que deriva de no sé, una asignatura, una materia, gimnasia, entonces, digamos, la responsabilidad, no se discute y que por más que se dé fuera del establecimiento educativo, fuera del espacio físico de la escuela, ¿sí?, va a ser responsable el establecimiento por cualquier situación que se pueda presentar. Otra cuestión que se puede dar es un daño ocasionado
estando el alumno fuera del establecimiento, ¿sí? Pero durante el horario de cursada, por ejemplo, cuando se ratean o pasan esas o se escapan de la escuela, en esas situaciones hay muchas jurisprudencias que se ha establecido que el establecimiento educativo tiene responsabilidad, por más que el chico haya sido quien se escapó o no ingresó, ¿sí? Pero como se da en el horario que tenía que estar el chico ahí, digamos, concurrir al establecimiento, y se debía encontrar bajo el cuidado de la autoridad, se entiende que hay responsabilidad. ¿Alguna duda? Bueno, lo mismo ocurre en los casos, por ejemplo, de viajes o excursiones. Si esos viajes o excursiones son organizados por el establecimiento educativo, ¿sí? Se presume que existe una responsabilidad, y se ocurre algún daño, va a existir una responsabilidad y va a tener que responder el establecimiento educativo. Esa responsabilidad que yo le decía hoy, que este artículo consagra, ¿sí? La responsabilidad objetiva, eso no excluye que si bien va a responder el titular del establecimiento educativo, eso no excluye que si se prueba que hubo dolo o culpa en el actuar de algún director, de algún profesor, esto nos tengan que responder, ¿sí? Eso tienen que saberlo. La regla es que responde en primer lugar el titular del establecimiento educativo. Pero si se llega a probar que existió culpa o dolo por parte de algún funcionario, de un profesor, un maestro o director, en cuanto al hecho acaecido, y ellos no van a tener, ellos tienen que responder por esa conducta. Y ahora llegamos, ¿sí?, a la parte de los casos de eximientes de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir el caso de eximiente? Como yo le decía, el artículo 1767 consagra la responsabilidad objetiva. Y la única manera de librarse de esa responsabilidad, ¿sí?, es que se dé un caso fortuito. El caso fortuito, y acá estamos viendo el artículo del Código Civil que lo define, básicamente es el hecho que no pudo ser previsto o que aún siendo previsto no pudo ser evitado, ¿sí? Ese es básicamente el caso, de lo que se entiende por caso fortuito. El caso fortuito tiene 3 características, y es que tiene que haber un hecho impredecible, ¿sí? Que ese hecho tiene que ser extraordinario, ¿sí?, fuera de lo común, y que tiene que darse en circunstancias que sean ajenas al agente, o sea, que ese hecho extraordinario no tenga o no haya sido provocado por el agente, ¿sí? En este caso, no sé, por algún profesor o lo que sea, que no venga de la conducta de esa persona. Lo que ocurre en caso fortuito lo que hace es rompe ese nexo causal que nosotros en la primera etapa vemos que tiene que existir para que exista responsabilidad civil. Decimos que uno de los elementos indispensables es la relación de causalidad. El hecho fortuito lo que hace es rompe ese nexo, ¿sí? Y al romperse ese nexo,
entre el hecho y el resultado hace que pueda librarse el titular del establecimiento de tener que responder por el daño que ha ocurrido. A ver, ejemplo de esta cuestión puede ser cuando el daño que se produce cuando cae un rayo, por ejemplo, en el patio de la escuela, no sé, y ese rayo lesiona, o en realidad no creo que lesione, sino directamente le mataría a algún alumno, pero en ese caso es como un ejemplo muy grosero. Para que se entienda, en ese caso no va a responder el establecimiento educativo, ¿sí? Profe, Sí. ¿y la lesión en practicando un deporte no sería un caso fortuito? Y en algunos casos sí, en otros no. Por Está eso se sin la involucración de analiza, un tercero. claro, porque también eso hay que ver, porque otra cuestión, otra situación que exime de responsabilidad es que el daño lo provoque un tercero, como vos decís, que en ese caso no habría responsabilidad por parte del establecimiento educativo, o que haya culpa de la propia víctima, ¿sí? Y esa culpa y el actuar del tercero para que eximan de responsabilidad al establecimiento educativo siempre tiene que ser probada, ¿sí? Pero en ese Buenísimo. caso, como vos decís, si hay una lesión, han habido situaciones que se determinó que sí, que la lesión fue provocada por un tercero, y en ese caso no responde el club ni nadie, sino vas directamente, digamos, se prestan los primeros auxilios con el tema del seguro, pero después uno ya directamente, si tiene que demandar a alguien por algún gasto que se genere y demás, ya directamente lo haces al responsable, a ese tercero que vos crees responsable, y vas aportando todas las pruebas que correspondan. Profe, o sea que en el caso que vos nos presentaste, Sí, la culpa sería de la propia víctima, del nene que se colgaba de... sí, en ese caso existía la culpa de la propia víctima, y terminaba siendo un eximente de responsabilidad para el establecimiento educativo. Genial. Pero es fortuito, profe, en el sentido, o sea, con el hecho de que vos tomás las medidas de seguridad, pero a veces, digamos, hay accidentes que, como vos dijiste, pueden ser inevitables. Claro, no sé, a ver, yo lo del rayo lo pongo así como grosero, porque si cae un rayo ya está, no hay manera No, pero digo, de practicando evitarlo. lo propio Claro, la actividad propia, digamos, de la clase, ponerle educación física. A veces es inevitable que, no sé, que alguien se esguince o se claro. lesione ejecutando, digamos, algún ejercicio. Lo que pasa es que por ahí se da más situación donde se discute la responsabilidad cuando son lesiones o casos graves, donde, no sé, terminan teniendo que una cirugía ¿viste? O algún medicamento caro que no quiere cubrir el seguro, que empiezan como a negarte, y te empiezan a decir, no, la responsabilidad no existe. Entonces, por lo general, en esos casos, que es donde ya uno instaura una demanda, ¿sí? Presenta el escrito y empieza a decir, bueno, yo creo que hay responsabilidad. Por lo general siempre se va contra todos, por decirlo de una manera, y después uno va probando cuál es la responsabilidad que tenía que tener cada uno, ¿sí? Pero esos análisis, yo le decía al grupo anterior, es como un análisis jurídico más profundo que hace el juez y que hace cada uno de los abogados, el defensor o el abogado acusador, de tratar de determinar que existió culpa o no, ¿sí?
Pero, por ejemplo, en sus casos es obvio y por eso es esta responsabilidad objetiva, porque hay deportes que realizan ustedes que terminan siendo deportes que por el riesgo que de la práctica, cualquiera puede sufrir una lesión. Ahora, el análisis va a estar, bueno, yo sufrí la lesión, ¿estaba el seguro para responder? O se tomaron los recaudos, no sé, o inclusive, a ver, por ejemplo, se me ocurre hockey, pero no sé, o sí, hockey, supongamos, no sé, un bochazo que termina lesionando los dientes a un alumno y el alumno no se puso el protector. Entonces, ahí y va a dar un análisis para ver, inclusive podría haber un eximiente de la responsabilidad, porque también hay culpa por parte de la persona, de la víctima, digamos. Porque uno para hacer ciertas actividades sabe que más hockey o rugby que tiene que utilizar el protector bucal es indispensable, o sea, pisás la cancha de hockey y sí o sí tenés que usarlo porque es algo que te va a proteger. Pero bueno, no sé, es un ejemplo que se me ocurre ahora. Obviamente que en cada caso se analiza particularmente y se analiza más profundamente la participación o la responsabilidad que tiene cada uno o cada una de las personas a las que se le demanda, ¿sí? En principio hay que saber que la responsabilidad del establecimiento educativo es objetiva, es decir, que siempre va a responder el titular del establecimiento educativo. Esa titularidad tenemos que saber que habla de, ya sea si es pública, ¿quién va a responder? Si un establecimiento educativo público, ¿quién sería titular? ¿Provincia? O si es ¿cómo? ¿La provincia? Sí, el Estado, dependiendo si es nacional o provincial, digamos, sería el Estado. Y si es privada, claramente que el que va a responder es aquella persona que figura como dueño o propietario del establecimiento educativo, ¿sí? Ese artículo, digamos, este artículo, el 1767, sufrió muchas modificaciones porque anteriormente establecían que la responsabilidad era de los profesores directamente, del director y de profesores. Entonces, ustedes imagínense por ahí lo estresante que habrá sido, porque en un establecimiento privado no hay problema, porque por ahí las aulas cuentan con pocos alumnos, pero en un establecimiento educativo público, tener 30 alumnos y hace difícil que uno pueda llevar ese control de cada uno y que si se lesionaba uno terminaba el propio maestro o profesor o maestra terminaba siendo responsable y teniendo que responder, inclusive en algunos tiempos respondían con su propio patrimonio. Entonces, con las diversas modificaciones se determinó este artículo que dice la responsabilidad es objetiva, va a responder el titular del establecimiento, pero eso no excluye, ¿sí?, que si el director actuó con dolo o culpa o algún profesor actuó con dolo o culpa y se prueba, que esa persona tenga que responder. ¿Se entendió? Sí. ¿Les surge alguna duda? Porque ya como que estamos ahí al límite del tiempo, por suerte llegamos a ver todo. Queda lo del seguro, que en realidad el seguro, lo que yo quería agregar era que, como vimos, el artículo 1767 establece la obligación de que se tenga que contratar un seguro y que el seguro es básicamente, la función que tiene es
el asegurador deja libre de tener que responder financieramente al asegurado, ¿sí? por el daño que ocasionó a un tercero. ¿Se entiende? Sí, igual eso con el tema del seguro de los establecimientos, profe, es como en algunos casos medio raro. Por ejemplo, el que tenemos el seguro en el instituto, que el año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o anterior, es como que seguro hasta ahí nomás, es porque no te cubre nada de lo que tengas que hacer. Sí, Era por como que eso. medio tenías que hacerte cargo vos del... Hay, digamos, el seguro depende de la licencia que se contrate o viste, es como todo. Vos si para tu auto contratás un seguro contra tercero o contra todo, y bueno. Sí, Pero tal bueno, cual. va dependiendo de eso. Esa es la realidad. Es como que lo importante ¿No hay es... algo que rige el tipo de seguro que tiene que tener cada institución? No, ¿O eso queda a criterio? no. Específicamente no es que dice, no hay ninguna ley que te diga, bueno, el establecimiento educativo tiene que Como que contar un tenga que seguro cumplir con tal ciertas cosa, cosas claro. obligatoriamente. Lo que Claro, exige, lo que queda establecido es la obligación de que cuenten con un seguro, pero no claro. determina que sea, por ejemplo, no sé, un seguro ¿Bajo qué condiciones? sí, tal cual. Bueno, chicos, digamos, hasta acá repasamos todos los dos temas. A mí me parecía que estaba bueno porque así podía, si ustedes tenían alguna duda, lo podíamos ir charlando, porque la idea sería de la clase que viene, yo le voy a dar un caso práctico, que lo resuelvan en grupo eh, y si veo la necesidad, por ahí puedo hacer una o dos preguntas respecto al tema, así que van a tener que estudiar. Y ya la clase que viene empezamos con la parte de derecho laboral, que eso, bueno, es bastante llevadero y divertido. Genial. Buenísimo. Pero bueno, estudien, porque yo tengo que ir teniendo notas de ustedes y son notas conceptuales que a ustedes después, no sé, sirve, suma, digamos, es para su beneficio. Por favor, vean los de los trabajos prácticos, aquellos que no tienen entregado ninguno, y me van escribiendo por privado o van agregando los trabajos prácticos y yo voy agregando las notas. Y después corroboren si estuvieron incluidos en algún grupo o no, porque a mí a ver, no tengo acá justo el cuadernito, pero después lo voy a escribir porque yo tenía que, habían chicas que estaban en un grupo y después una persona entregó sola y no me figuran, entonces quiero saber si fue un error de tipeo o... ¿A dónde estaban establecidos esos grupos, profe? Algunos me pasaron por WhatsApp. Ah, ¿Sí? bien. Entonces con eso yo tuve como para guiarme, digamos, primera guía, y después de lo que iban entregando en el grupo iba controlando, sí, fulanito estaba con y figuraba en el trabajo práctico. ¿Sí? Yo, porque quiero un control para mí y ya le voy avisando porque por ahí puede pasar que uno, no sé, se olvidó de poner al compañero. Yo no Así estaba que... enterada de lo del grupo, pero bueno, ahora veo a ver en qué actividad era grupal, profe. Y las dos actividades que hubieron eran grupales. Ah, ¿las dos eran grupales? Ah, yo lo hice Sí. individual. Algunos me escribieron, hicieron individuales porque tenían problemas de horarios Es de más trabajo. cómodo. Claro, no, en realidad era porque tenían problemas porque estaban trabajando y se les complicaba, entonces la idea no es complicar más, ya que todo un caos con esta cuestión de conectarnos y Sí. demás, así que yo no tenía drama, pero bueno. Yo te los mando individual, porque ya los hice individual. Bueno, la idea es que los mandes para no Dale, tener un 1, porque ya dale. les soy clara que
El que no presenta va a tener un 1. Ujú. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, no, la clase que viene vamos a tener otra clase, así que haciendo este trabajo, la idea es si ustedes pueden organizarse en grupos de 5, no me acuerdo cuántos son ustedes, pero grupos de No, somos re 5 poquitos. o de 4, no sé, más o menos, para que armen el grupo y así podemos, la idea sería, les voy a dictar el caso o le entrego el caso, ustedes los analizan, se desconectan, lo analizan y después nos volvemos a conectar. Buenísimo. ¿Sí? Listo. Bueno, cualquier cosita me Profe, hacen. Sí, ¿no podemos hacer los grupos los que estábamos trabajando ya? sí, sí, pero la idea es, porque tengo grupos que son de a 2, o por ejemplo Magalí que me dice estoy sola. No, bueno, sumate a algún Claro. grupo para trabajar la próxima clase. ¿Sí? Esa es Yo también la idea. los mando, profe. Bueno, ¿Qué? hacemos juntas, Eliana. Dale, Bueno, dale. bueno. Listo. Organícense, sí, me avisan, Nacho, pasame por WhatsApp los grupos, así yo tengo de guía otra vez. Bueno, dale. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, nos Chao, vemos. Chau, chao. profe.